Mi nombre es Eduardo Boloña, soy el profesor titular de psicoestadística. Estamos teniendo un comienzo de año accidentado, un poco por feriados, paro, asueto, se nos ha complicado. Vamos a tratar de utilizar el aula virtual para reducir un poco los efectos de este retraso en el inicio de clases. Si bien los contenidos están desarrollados completamente en el manual que utilizamos como bibliografía de la materia, quisiera utilizar este breve video para puntualizar algunos aspectos importantes de esos contenidos. ¿Cuáles son las cosas que hay que saber obligadamente para poder seguir adelante? Y la primera de ellas es la materia prima de la estadística, que son las variables. Las variables son aspectos de las unidades de análisis, ciertos rasgos de las unidades de análisis sobre las que llamamos la atención. El primero de los conceptos que interesa que manejemos desde el comienzo es el de variable. Las variables constituyen la materia prima de la estadística. Con las variables vamos a trabajar a lo largo de toda la materia. Las variables son aspectos de nuestros individuos, de los casos que observemos, sobre los que llamamos la atención. La estadística no trabaja con casos individuales, sino con conjuntos agregados de casos, y de esos casos lo que observa son ciertos aspectos a los que llamamos variables. Vamos a utilizar una definición amplia de variable, no restringida a algo que sea rigurosamente cuantitativo o cuantificable. Una variable es entonces cualquier aspecto de las unidades que admite cierta variabilidad, es decir, algún aspecto que varíe, que cambie de un individuo al otro. Si algo es fijo, si algo es constante, entonces eso es lo opuesto, ese es el antónimo de variable. Una variable entonces es una característica que asume diferentes valores para diferentes individuos. Estos valores a los que nos referimos los vamos a llamar de esa forma, vamos a llamarlos valores, o también, más a menudo, vamos a llamarlos categorías. Entonces una variable tiene categorías. Si yo pienso en una variable como la edad, las categorías de esa variable serán 0 años, 1 año, 2 años. Si pienso en una variable como sexo, las categorías serán varón, mujer. Si pensando en una unidad diferente, como por ejemplo el hogar, tengo como variable el material con el que está construido el piso, las categorías podrán ser tierra, madera, mosaico, cemento, etc. Las categorías son entonces esas formas, esos aspectos que pueden tomar nuestras variables. De las categorías de una variable vamos a pedir dos condiciones, dos exigencias. La primera de ellas es que las categorías sean mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada categoría excluya a las demás. Es decir, que si un individuo va a parar a una categoría, entonces no puede ir a otra también. Que no exista superposición entre las categorías, quiere decir esto. Quiere decir que no hay ambigüedad entre las categorías. Imaginen una categorización para una variable como por ejemplo la edad, en la que los valores posibles o las categorías de esa variable son personas que tienen entre 0 y 10 años, luego personas que tienen entre 11 y 20 años, etc. Esa categorización podría ser excluyente, pero si las categorías se construyeron de modo que el primer intervalo incluyera a todos aquellos que tienen entre 0 y 10 años, el segundo intervalo aquellos que tienen entre 5 y 15 años, entonces tendríamos superposición de las categorías. Por ejemplo, una persona de 8 años podría ir tanto al primer intervalo como también al segundo. La condición que le pedimos a las categorías de una variable es que sean exhaustivas. ¿Qué quiere decir exhaustivas? Que agoten todas las alternativas, que agoten todas las posibilidades. Esto es, que ningún individuo pueda no ser clasificado en alguna de las categorías, que a todo individuo le corresponda a alguna de las categorías de la variable. Así, por ejemplo, si ofrecemos
como categorías para el material con el que están construidas las paredes de una casa, las opciones ladrillo, madera, piedra, cemento, deberíamos incluir una categoría otros para poder allí dirigir todos los casos que no hayamos contemplado previamente. Mutuamente excluyentes y exhaustivas son dos condiciones fundamentales que debe cumplir cualquier categorización de una variable. Es decir, que las categorías agoten todas las posibilidades, eso es exhaustivas, y que ningún individuo pueda ser clasificado en más de una categoría. Eso quiere decir mutuamente excluyentes. Decimos que utilizamos una definición amplia de variable, con lo que cualquier aspecto de los individuos que asuma diferentes valores, es decir, que varíe, ya califica para ser llamado variable. Sin embargo, no todas las variables se comportan de la misma manera, y aunque casi siempre utilizamos números para referirnos a las categorías o valores de las variables, no siempre esos números significan lo mismo. Perfectamente podemos codificar la variable sexo con sus categorías varón-mujer con los números 1 y 2. O podemos utilizar los niveles de educación de las personas, cuyas categorías podrían ser nunca asistió a la escuela, fue a la primaria pero no la terminó, terminó la escuela primaria, fue a la escuela secundaria pero no la terminó, etc. A esas categorías podríamos codificarlas con números 1, 2, 3, etc. Otras variables, como por ejemplo la edad de las personas, o el número de aciertos en una prueba, o el número de ejercicios bien realizados dentro de una prueba psicométrica, ya vienen con los números originalmente. La cantidad de ejercicios bien resueltos ya es un número. La edad, expresada en años cumplidos, ya es un número. Entonces, los números juegan roles diferentes en las diferentes formas de categorización de las variables. Y eso hace que sea necesario distinguir en tipos de variables. Eso lo vamos a llamar una distinción según los niveles de medición de las variables. Y en el manual van a encontrar una distinción en 4 niveles de medición. Sin embargo, es suficiente con que retengamos una clasificación más amplia que solamente incluye 3 grandes niveles. Los menciono ahora para que los desarrollemos dentro de un momento. El nivel nominal, el nivel ordinal y el nivel cuantitativo o métrico. El primer nivel de medición que vamos a mencionar, el más elemental, se llama nivel nominal. Y vamos a ver que más que una medición, más que un nivel de medición, parece una clasificación. En este nivel, los números que utilicemos para codificar las categorías son números elegidos arbitrariamente y cumplen solamente una función de distinguir una categoría de otra. Son valores arbitrarios cuya única restricción en cuanto a sus valores posibles es que no se repitan. Esto es, podemos codificar 3 categorías de una variable nominal con los números 1, 2 y 3, o con los números 5, 7 y 9, o con cualquier combinación de números, pero está prohibido utilizar 2 veces el mismo número. No podemos nombrar las categorías como 1, 1 y 2. Si categorías distintas deben corresponderse con números distintos. Esta es otra manera de expresar la exclusión mutua a la que nos referíamos antes. Ejemplos de variables de este nivel de medición son las carreras universitarias. Si yo clasifico a los alumnos según la carrera universitaria en la que están inscritos, y supongo que cada alumno tiene una sola carrera universitaria, es decir, que establezco una regla para ubicar a los alumnos que están inscritos en más de una carrera, por ejemplo, en aquellas en las que tienen más materias aprobadas o alguna regla fija de tal manera que a cada alumno le corresponda una sola carrera y no violemos la exclusión mutua nuevamente. En ese caso, entonces, la variable carrera en la que está inscrito es una variable de nivel nominal. Las categorías de esa variable son
ingeniería electrónica, agronomía, ciencias de la información, etcétera, y cada una puede ser codificada de manera numérica con los códigos que elijamos arbitrariamente, con la única restricción, dijimos, de no repetir un mismo código. Otro ejemplo de variables de esta naturaleza es en una encuesta preelectoral el candidato al que la persona piensa votar. El candidato A, el candidato B, el candidato C, etcétera, pueden codificarse. O también podría hacerse la categorización en función de los partidos políticos a los que se piensa votar. Nuevamente, eso depende de la manera en que esté formulada. Cualquiera de los dos casos constituye una variable de nivel nominal. Las categorías son nombres. Nombres de personas, nombres de partidos políticos, nombres de carreras universitarias, como en el ejemplo anterior. Otro caso podría ser el de una clasificación de diagnóstico psicopatológico. Realmente allí los nombres son los nombres de las categorías psicopatológicas. Por ejemplo, neurosis, psicosis, etc. Otro ejemplo podría ser el género literario. Drama, comedia, etc. En todos los casos se trata de categorizaciones de tipo cualitativo. La denominación de este nivel como nominal hace referencia justamente a eso, a que son nombres, son designaciones. Si nosotros utilizamos códigos numéricos es simplemente por la simplicidad que representan, porque cuando los carguemos en un programa de análisis de datos vamos a necesitar manipular números, manipular códigos numéricos para no arrastrar cada vez el texto completo del nombre de la categoría. Pero esos números son solamente códigos y es lo que interesa saber en este punto. El único juicio que puede hacerse entre las categorías de una variable de este nivel de medición es que una categoría es diferente de la otra. La categoría 1 difiere de la categoría 2. 1 es distinto de 2 y nada más. En ningún sentido una categoría es más grande que otra porque le corresponde a un número mayor. Si yo tengo los estados civiles de las personas codificados como 1 para personas solteras, 2 casados o unidos, 3 separados o divorciados, 4 viudos, que el número 2 sea más grande que el número 1 no tiene ningún correlato con que la condición de casado o unido sea mayor que la condición de soltero. Si las categorías de la variable son tales que entre los símbolos numéricos se puede establecer una relación de orden, es decir, si un número mayor que otro se corresponde con que efectivamente hay alguna característica que es mayor en la categoría correspondiente, entonces diremos que la variable tiene nivel ordinal. Ejemplo de esto, un ejemplo clásico de esto es el nivel de educación. Si lo codificamos como 0 para la categoría nunca asistió a la escuela, 1 primario incompleto, 2 primario completo, 3 secundario incompleto, etc. Así sucesivamente. Entonces a un número mayor le corresponde un nivel de educación mayor. Esto es, primario completo es un nivel de educación mayor al de primario incompleto. Números más grandes se corresponden con alguna característica que aumenta en la variable que se está codificando. Entonces, en este caso, decimos que la variable tiene un nivel ordinal. Una variable ordinal es aquella entonces en la que las categorías se organizan de tal manera que cada categoría puede considerarse mayor o menor que la precedente. La forma en que eso está organizado es variable, puede ir de menor a mayor o de mayor a menor. En este ejemplo de los niveles de educación vamos del valor más pequeño al más alto. Pero por ejemplo, en otros casos podríamos, para la categorización de los estratos sociales, podemos decir clase alta, media y baja, y ahí tenemos un orden descendente de las categorías. Eso no es importante si el orden es ascendente o descendente. Lo que importa para que estemos en este nivel de medición es que haya un orden entre las categorías, que uno pueda juzgar a una categoría como mayor o menor a otra. En ese caso el nivel de medición es ordinal. Finalmente, cuando los símbolos numéricos
no hayan sido elegidos arbitrariamente, sino que provengan de algún proceso, ya sea de conteo, ya sea de medición, en el sentido tradicional del término medición, entonces estaremos en un nivel al que vamos a llamar nivel cuantitativo o métrico de las variables. ¿Qué situaciones son estas? Ejemplos de codificaciones numéricas que provienen de procesos de conteo son las variables cantidad de hijos tenidos como variable asociada a mujeres en ciertos grupos de edad. Esa cantidad de hijos tenidos puede ir desde 0 en adelante, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Y estos números no son códigos arbitrariamente asignados a determinadas categorías. Representan cada uno de esos números la cantidad de hijos tenidos. Acá se trata de un proceso de conteo, entonces los números remiten directamente a la característica que está siendo observada a través de la variable, la cantidad de hijos. O por ejemplo el caso de una prueba de escritura en la que se considera el número de errores ortográficos que hay a lo largo de la prueba, es decir, cuántos errores hay. Esa variable también va desde 0, para quien no cometió ningún error ortográfico, hasta el máximo valor posible de la cantidad de errores que puede haber en un texto. Nuevamente tenemos acá una variable que proviene de un proceso de conteo. Allí los números corresponden a la cantidad de errores contada en la prueba. De manera semejante, también son cuantitativas aquellas que provienen de procesos de medición, en el sentido tradicional, en el sentido clásico del término medición, como lo usa la física o las ciencias naturales en general. La estatura de las personas, por ejemplo, medida en metros, en centímetros o en pulgadas, en la unidad que sea, o bien el peso de una persona expresado en kilogramos, o los salarios expresados en pesos. Lo que distingue a estas variables de las anteriores es que pueden tomar valores intermedios, pueden tomar valores decimales, no van saltando de un valor entero al siguiente, como los ejemplos anteriores, que de tres errores, si uno comete otro, pasa inmediatamente a 4, no cambia de manera gradual de 3 a 4, tomando los valores intermedios. Eso es propio de aquellas variables cuantitativas que provienen de procesos de conteo, como los que mencionábamos antes. Estas, por el contrario, originadas en mediciones, se diferencian en que asumen valores intermedios, asumen valores fraccionarios o decimales. Vamos a llamar a estas últimas variables continuas, en la idea de, tratando de transmitir con esta palabra, que cambian de manera continua entre dos valores, es decir, entre 3 y 4 pueden pasar 3,1, 3,2, etc., tomando los valores intermedios. La noción de continuidad es una noción compleja que no necesitamos explorar en profundidad aquí. Baste con decir que cuando nos encontremos con variables que pueden asumir valores decimales o valores fraccionarios, entonces estaremos en presencia de una variable continua. De lo contrario, si los valores de la variable son solamente enteros y va saltando de un entero al siguiente, la variable se llamará discreta. Una variable será discreta entonces cuando los únicos valores posibles sean valores enteros, y será continua cuando pueda tomar valores intermedios. Pasemos entonces las operaciones que pueden realizarse con los símbolos numéricos en cada uno de los niveles de medición. Si el nivel es el más bajo, si el nivel es nominal y los símbolos numéricos solamente designan categorías, entonces solamente entre ellos puedo plantear relaciones de diferencia o igualdad. La categoría 1 es diferente de la categoría 2. La categoría 2 es diferente de la categoría 3. Pero nada más que eso será posible plantear como relación entre las categorías. Si el nivel de medición es ordinal, entonces las categorías están ordenadas y podremos plantear que un número mayor se corresponde con una cualidad, un atributo mayor de la variable que estamos considerando. Si la variable es cuantitativa, entonces
además de ser válidas las dos relaciones mencionadas antes, es decir, que los números permiten distinguir las categorías entre sí, que los números permiten ordenar las categorías entre sí, además de eso, ahora será posible plantear relaciones de proporcionalidad entre las categorías. Podemos decir cosas como que el que tiene unos ingresos de 5.000 pesos tiene el doble de ingresos que quien tiene ingresos de 2.500 pesos. Y este planteo, que se llama proporcionalidad entre los valores numéricos o proporcionalidad entre las categorías, solamente es válido cuando el nivel de medición es cuantitativo, es decir, métrico. Cometer 4 errores es el doble de cometer 2 errores. Y esto puede decirse porque esta variable, número de errores, está medida a nivel cuantitativo, discreta dentro de las cuantitativas. Conocer el nivel de medición que tiene una variable nos importa porque de eso va a depender qué operaciones podemos hacer, es decir, a qué procedimientos estadísticos podemos someterlas a las variables, qué procedimientos estarán autorizados y cuáles no lo estarán, va a depender de cuál sea el nivel de medición que tenga la variable. Por eso decimos al comienzo que es un tema central, es un tema que es necesario para los contenidos que vienen a continuación. Esperemos que el próximo tema podamos desarrollarlo ya de manera presencial. Hasta entonces.